Ustedes ya vieron esta noticia, ¿cierto? El pastor José Ramírez de la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino de Santa Rosa de Cabal fue asegurado por la violación y tortura a su hijastra, que pudo escapar del lugar en el que él mismo había cavado un hueco de tamaño humano. El hecho fue descubierto el martes cuando cámaras de seguridad registraron a la menor de edad pidiendo auxilio y corriendo envuelta en una sábana, escapando de su violador. Pero lo que más me produjo repudio fue ver que la misma congregación y la familia, inclusive de la niña, están pidiendo que liberen al pastor. Y esa precisamente es la razón por la que hago este video, porque yo nací y crecí en estos círculos cristianos, y por eso es mi responsabilidad darles a ustedes un análisis al respecto. Esta precisamente es una de las grandes razones por las cuales yo me salí de esos círculos, y aunque aún creyente, me dejé de llamar cristiana. Lo más triste es que este tipo de casos no son nada nuevo, y ni siquiera me refiero a la violación de una niña, que es ahora pan de cada día en este país morrongo, sino a que la congregación y la familia estén apoyando al violador y no a la víctima. Y para los que les interesa este tema, quédense un ratico, porque vale la pena entender por qué pasan estas cosas. Y como siempre, les muestro con ejemplos recientes, para que entiendan por qué esto es estructural. Hace parte de una cultura tóxica, violenta y misógina, que instrumentaliza la creencia religiosa para control y poder. Y esto, por ser sistémico, no pasa solamente aquí en Colombia. Primero vamos con el país más cristiano del universo, Estados Unidos. Hace ya un poco más de un par de años, en una iglesia de John MacArthur, un pastor de esa iglesia fue acusado por su propia esposa de violencia física y de abusar sexualmente de sus hijos. Como primer lugar de ayuda, ella por supuesto fue a su iglesia. Habló con los líderes de este señor y lo que a ella le dijeron era que tenía que tener paciencia y misericordia, porque su esposo necesitaba ayuda espiritual. Pero dado a que los abusos a sus hijos seguían, ella decide comentarlo con una organización de mujeres, en donde ahí le ayudan a denunciar a su esposo y a ser removida de esa casa donde ella y sus hijos corrían peligro. ¿Qué hizo la iglesia? El mismo John MacArthur desde el púlpito la condenó a ser una pecadora desobediente y rebelde, por no haber obedecido el mandato de la iglesia de quedarse callada, ser paciente y ser misericordiosa. La acusaron de ser una hereje por no haberse quedado con su marido y no haberlo cuidado. Y a la congregación les dieron la orden de que oraran por ella, pero que la trataran como una pecadora. Es decir, la dejaron sola. Este pastor fue condenado a la cárcel a 21 años por abuso sexual infantil agravado. Y no fue solo eso. El pastor que termina en la cárcel, la iglesia le da un ministerio para que él predique a los presos de la cárcel y le mantiene su sueldo. La retórica aquí era que ese encarcelamiento era un ataque del enemigo, pero que él debía servir al Señor aún en momentos de ataque. Y el instrumento del enemigo había sido su esposa por denunciarlo. Parece mentira, pero no lo es. Ustedes confírmenlo primero en estas noticias. El segundo caso es del pastor peruano José Luis Linares, líder y vocero, aunque ahora lo quieran negar, del movimiento Con mis hijos no te metas, que aquí en Colombia también es bastante fuerte. Es un movimiento pro vida porque se opone al aborto y pro familia porque se opone a la educación sexual en los colegios. Según ellos, porque pervierte a los niños y los convierte en homosexuales. Este pastor, junto con su hermano, abusaron de su hija desde que ella tenía 6 años. Esos abusos duraron más de 10 años y esta chica tuvo 2 hijos a los 15 y a los 17 años producto de esto. Prohibir el aborto es pro vida y no recibir educación sexual que te dice exactamente qué es el abuso es pro familia. La realidad es que esta niña, si hubiera sabido desde el colegio que era el abuso sexual, ella hubiera denunciado mucho antes a su tío y a su papá. La cuestión es que esta niña mencionó cosas a su familia y a su iglesia y en su momento la callaron. Y lo peor es que Linares ya tenía indicios de ser un pervertido y un violador porque había sido acusado de violar a una niña de 17 años atrás, cuando ya fungía de líder religioso de una iglesia pentecostal. Los pro vida. Y adivinen qué, no pasó nada. Y a la víctima también la callaron. Otro caso pasó en la iglesia a la que yo pertenecí por muchos años, en Hillsong, Australia. El papá de Brian Houston, quien realmente fue el fundador de esa iglesia, fue acusado de al menos violar a 9 niños de su congregación cuando él era pastor. Y las víctimas, aunque le reportaron a la iglesia decidió darle un manejo discreto. Removieron al pastor de los púlpitos, pero le continuaron su millonaria pensión. El señor murió de viejo, predicando en otras iglesias con el prestigio de siempre, y a las víctimas les dieron dinero para que se quedaran. En Colombia, hace no mucho tuvimos un caso que fue realmente bastante mediático. El caso del pastor Francisco Jamocó de la iglesia El Shaddai en Bogotá. El tipo era un completo depredador y disfrazado del traje perfecto, pastor de una iglesia muy reconocida, ungido de Dios. Predicaba constantemente cómo sus bendiciones y maldiciones se hacían una realidad. Y ahí es donde va esta manipulación. Rondando una bruja, pero al final, como el Señor dice que tienen que confesar, nos confesó de parte de quién venía, para destruirme a mí, a mi familia y a Shaddai. Pero se cumplió la palabra. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera.
A este pastor, al menos 12 mujeres de su congregación lo denunciaron, pero pueden ser muchísimas más. Todo salió a la luz porque una de sus víctimas empezó a ver que el tipo tenía el mismo comportamiento abusivo con su hija de 12 años. Esto la hizo reaccionar, pero de bruja en su congregación no la bajaron. Estuvo rondando una bruja. Y eso no paró ahí. Las víctimas sufrieron un completo vía crucis denunciando a este tipo. Además de ufanarse de que Dios estaba con él, el tipo tenía una cantidad de amigos de mucho poder e influencia. El en ese entonces y mal llamado concejal de la familia Marco Fidel Ramírez y el en ese entonces senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres. Ambos le dieron su apoyo moral y político y desde los púlpitos dijeron que se trataba de un ataque del diablo en contra de su iglesia. Gracias a eso, la primera denuncia de las víctimas caducó en la fiscalía por falta de investigación y ellas tuvieron que interponer la denuncia nuevamente. ¿Y la congregación? La misma iglesia, las excomulgaron y hasta las insultaban en la calle. Y para no dejarlos ir con tan poquito de Colombia, les dejo con un segundo caso que también fue muy mediático. Este caso también fue en Bogotá, en una de las mayores megaiglesias. Y el escándalo estalló porque el Estado de Bolivia fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de una mujer que cuando niña fue abusada por un familiar, que terminó siendo nada más y nada menos que uno de los pastores de esa iglesia y que al parecer se vino a Colombia huyendo de la justicia boliviana. El hecho fue que el fallo condenatorio se produjo, pero él nunca apareció. Y como salió a medios, los pastores de esa iglesia salieron a decir esto. Porque están tocando a tu iglesia, están tocando a tus escogidos. En ese sentido, reaccionar, denunciar el abuso y tomar el lado de la víctima es del demonio. Los demonios que obran a través de muchas personas. Te prohíben pensar, te prohíben reaccionar, te prohíben cuestionar y tener una opinión diferente a la de ellos. Renunciamos hoy a nuestro razonamiento. Renunciamos, Señora, a esas voces de nuestra mente. El patrón común que tienen todos estos casos que les muestro es que las congregaciones y las familias apoyan a los violadores, los exoneran, los cobijan, los resguardan. Porque pobrecitos, ellos están siendo objeto de los ataques del diablo cuando ellos quieren es servir a Dios. Las mismas iglesias y las familias de las víctimas las revictimizan, les piden que no hablen, que van a hacer un daño mayor al salir a denunciar, que el pastor debe estar en tratamiento espiritual y que al hablar de eso lo único que están haciendo es más daño. Y aquí les va mi análisis. ¿Qué tienen en común todas estas iglesias? Los pastores están vistos como seres tan espirituales que ellos son absolutamente incapaces de hacer daño, aun si violan niños. Es una construcción de significado al lado de la palabra pastor en donde ellos son casi Dios. Y por eso, cuestionarlos, refutarlos, denunciarlos, menos. Te estás metiendo con un hombre de Dios y por lo tanto, denunciarlo, estás convirtiéndote en una herramienta del diablo. Así seas tú la víctima. Y esto lo que hace es que haya un entorno construido en tan sólido poder que toda la congregación se vuelca a apoyar al pastor violador. A las víctimas las insultan, las demonizan y las tratan como brujas. Una bruja. Y aquí les va una de las raíces fundamentales de este problema. A ti te prohíben pensar por ti mismo. Renunciamos hoy a nuestro razonamiento. Renunciamos, Señora, a esas voces de nuestra mente. El pensamiento crítico, de donde salen las preguntas, salen los cuestionamientos, salen las refutaciones, cuando algo no tiene sentido o cuando algo no es coherente, son destruidos con el argumento de que tienes que callar tu mente y dejarte guiar por Dios. Y por supuesto, pues Dios usa al pastor para guiarte. El pastor es la palabra de Dios en la tierra. Entonces, pensar algo que sea contrario al pastor es prácticamente estar en contra de Dios. ¿Qué tal, ah? El nivel de manipulación y de restricción del pensamiento crítico en estos lugares es máximo. Y con esto no estoy diciendo que todos los pastores sean violadores, ni que todos los pastores sean unos manipuladores y quieran poder, pero realmente este es el caldo perfecto para eso. ¿Qué mejor lugar para un abusador que un lugar a donde las víctimas desde el dogma se les niegue la posibilidad de defenderse? ¿A ustedes realmente les parece que esto es un lugar seguro para nuestros hijos? Yo me salí de esos lugares precisamente por cuestionar esa divinidad de los pastores, porque las raíces protestantes tienen como fundamento el pensamiento crítico. Y porque es una completa mentira que los pastores estén más cerca de Dios que nosotros. Pero vendiéndonos esa idea es que logran control y poder. Y con esto concluyo. Respeto la fe cristiana profundamente. De hecho, en la mayoría de cosas la comparto. Lo que no respeto y siempre voy a denunciar es cómo la usan como herramienta de control y de manipulación. Vean ustedes el resultado.